Leyenda del ajolote. El ajolote es un anfibio que vive en los canales de Xochimilco. Es reconocido porque es el único anfibio que desde que nace hasta la edad adulta permanece con características de una larva. También posee una regeneración de su cuerpo, ya que si pierde una extremidad e incluso parte de su cuerpo, este se puede regenerar completamente. Aunque es reconocido por su color rosa, originalmente los ajolotes eran de color negro, ya que esa tonalidad les permitía camuflajearse en el fondo de los canales de Xochimilco para esconderse de sus presas. Se cree que el actual ajolote rosado fue obtenido artificialmente por científicos mexicanos. Muchos no lo saben, pero el ajolote tiene una leyenda prehispánica que habla de su origen. Está asociado con el dios Xolotl y la leyenda del quinto sol. A continuación, te presentaremos la historia. Desde la antigüedad, la historia de la humanidad se ha dividido en 5 eras. A cada una de ellas se le dio el nombre de Sol. Cada una de ellas ha llegado a su fin después de una catástrofe. Cuando terminó la cuarta era, debido a una catástrofe natural, los dioses se reunieron en Teotihuacán para dar inicio a la quinta era, también llamada Quinto Sol. Quienes se reunieron fueron Huitzilopochtli, Xochipilli, Tezcatlipoca, Tecusistecatl, Ejecatl, Nanahuatzin, Xolotl, Quetzalcóatl, entre otros. Estos acordaron que tenían que sacrificarse para crear la nueva era. Se congregaron en un sitio conocido como Teotexcalli. Ahí encendieron una hoguera que ardió durante 4 días. Después, todos acordaron que un dios tenía que sacrificarse para que se creara el sol. El dios Tecusistecatl, conocido como el dios precioso, fue seleccionado. Cuando el dios Quetzalcóatl le dio la orden de arrojarse a la hoguera, Tecusistecatl tuvo miedo y se echó para atrás. Al ver lo ocurrido, Nanahuatzi, el dios sarnoso, que no tenía una apariencia hermosa, pero sí un corazón humilde, decidió arrojarse. El resto de los dioses aceptaron su decisión y sin dudarlo, Nanahuatzin se arrojó. Cuando el fuego estaba consumiendo a la deidad, un águila pasó por el lugar y se quemaron algunas de sus plumas. Por eso se dice que hoy en día las águilas tienen plumas negras. Enseguida, un destello alumbró el cielo, y cuando los dioses voltearon, Nanahuatzin se había transformado en un sol. Enseguida, Quetzalcóatl señaló hacia el oriente, diciendo que por ahí saldría todos los días. Tecusistecatl, al ver el poderoso sol en el que se había transformado su compañero, decidió lanzarse a la hoguera, sin preguntarle a sus compañeros. Cayó al fuego en un instante, dando origen a un segundo sol. Tecusistecatl se había transformado en un segundo astro rey. Los dioses no estaban de acuerdo en que hubiera 2 soles en el firmamento. Entonces Quetzalcóatl tomó un conejo y lo arrojó al segundo sol. De esa forma, Tecusistecatl se transformó en la luna. Sin embargo, los astros permanecían estáticos en el cielo. Los dioses afirmaron que les faltaba movimiento para que existiera el día y la noche. Para eso, debían sacrificarse todos. El dios del viento, Ejecatl, les iba a ir indicando el orden para lanzarse. Poco a poco, y cada uno de ellos se fue arrojando a la hoguera. Solo faltaba el dios Xolotl, que era hermano gemelo de Quetzalcóatl. Cuando Ejecatl le dio la orden, Xolotl escapó despavorido de su destino. Huyó a una milpa, donde se transformó en guajolote. Por otra parte, gracias al resto de los dioses, el sol y la luna empezaron a moverse, y con eso se empezó a formar la vida, dando comienzo al quinto sol. Cuando el ser humano apareció, Xolotl, aún con su forma de guajolote, empezó a caminar entre los mortales. Sin embargo, su escondite no duró por mucho tiempo, ya que Ejecatl, que empezó a perseguirlo, lo encontró. Debido a que Xolotl se transformó en un guajolote, Ejecatl castigó al animal, diciendo que sería devorado por los humanos. Por esa razón, el guajolote se convirtió en la carne principal de los habitantes prehispánicos, y esa tradición sigue hasta nuestros días. Sin embargo, Xolotl decidió convertirse en otro animal.
se transformó en un perro sin pelo y alcanzó a escapar y se escondió de nueva cuenta entre los mortales. En la tradición náhuatl, a los niños que no obedecen a sus padres se les dice escuincles. Entonces, Ejecatl, al ver que se convirtió en un perro que no hacía caso, empezó a decir que era un dios escuincle, o dicho de otra forma, Xolotl era escuincle. Las dos palabras se fueron deformando hasta que fue nombrado como Xoloescuincle, o dicho de otra forma, Xoloitzcuincle. Por esa razón, a la raza de perros que no tienen pelo se les dio ese nombre. Ejecatl lo volvió a encontrar y Xolotl volvió a escapar. En su huida, encontró al Valle de México, cuya superficie estaba cubierta en su mayoría por un lago. Al ser perseguido por Ejecatl, sin pensarlo, se arrojó a las aguas. Ahí se transformó en un anfibio que no existía en ese momento. Debido a que estuvo huyendo durante siglos, su cuerpo sufrió de varias heridas. Entonces, en cuanto se transformó en un anfibio, usó su poder para regenerar su cuerpo. Cuando empezó a reproducirse, sus descendientes empezaron a heredar esta capacidad de regeneración. De vez en cuando, Xolotl salía a la superficie para verificar que Ejecatl no lo siguiera. Esta característica también la heredaron sus descendientes. Cuando Xolotl emergía de la superficie, los habitantes del Valle de México lo veían y se espantaban, ya que anteriormente no habían visto a una criatura semejante que tuviera capacidad de regeneración y que pudiera vivir tanto en agua como en tierra. Por esa razón fue nombrado como Axolotl, que significa monstruo marino, que hoy en día se le conoce como ajolote. Por esa razón, hoy en día, los ajolotes tienen la capacidad de regeneración y de vivir tanto en tierra como en agua. Después de muchos siglos, gracias a una lechuza que vio cuando el dios Xolotl salía de las aguas, Ejecatl pudo encontrarlo. Sin embargo, Ejecatl le dijo que ya se había cansado de perseguirlo, por lo que acordó con los demás dioses que ya no sería castigado, con la condición de que le diera un poco de su sangre para terminar el ritual. Xolotl así lo hizo, y le dio una gota de su sangre, con la cual se pudo concluir el sacrificio de la hoguera. Xolotl decidió quedarse a vivir en los canales de Xochimilco. Cuando los mexicas conquistaron a todos los pueblos del Valle de México, conocieron esta leyenda, y por esa razón empezaron a consumir la carne de ajolote, pues creían que la sangre de Xolotl les daría energía en su vida. Y de esa forma es que el ajolote apareció en el Valle de México. Hoy en día, esta criatura está en peligro de extinción, debido a que hace tiempo, en los canales de Xochimilco, se introdujeron carpas que se comieron sus huevecillos y que los dejaron al borde de la extinción. Gracias a diversos grupos colectivos e instituciones, se ha logrado mantener a salvo a este animal. Sin embargo, todavía existe mucho trabajo por hacer.